Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta clase número 2 de este curso gratuito para aprender a dominar los intervalos musicales en la teoría. En la clase anterior aprendimos lo que es un intervalo y también vimos cómo entre un lugar de la vida real y otro lugar de la vida real, pues hay una distancia que separa esos lugares y esa distancia la podemos medir en diferentes unidades de medida, como por ejemplo 1 kilómetro o 1 metro, o si nos ponemos chulos, centímetros y muchas más unidades de medida, ¿verdad? Bueno, pues resulta que en música la distancia entre una nota y otra nota, es decir, el intervalo que hay entre estas dos notas, también se puede medir en diferentes unidades de medida, pero esta vez es mucho más fácil porque no hay tantas, simplemente hay dos unidades de medida. Estas dos unidades de medida son el tono, que a veces se pone como una T, así simplemente, o el semitono, que se pone como una S o como ST. A mí me gusta ST. Por tanto, entre dos notas musicales, en lugar de decir que hay una distancia de 800 kilómetros, pues diremos que hay una distancia de, por ejemplo, 2 tonos y un semitono. O que hay una distancia de 5 tonos y medio. O que hay una distancia de 3 semitonos. ¿Vale? Y en lugar de distancia, pues diremos que hay un intervalo. Hay un intervalo de 1 tono y medio. ¿Vale? Bien, en resumen, quédate con la idea de que los intervalos se miden con solo dos unidades de medida en música, que son los tonos y los semitonos. Vale, fíjate que aquí tenemos una guitarra, y si yo coloco el dedo en un traste cualquiera y en una cuerda cualquiera, por ejemplo aquí, cuerda 6, y luego tocase justo el traste que hay al lado, resulta que entre estos dos trastes hay un semitono. Un semitono. Y esta es la distancia mínima que nos podemos encontrar en la música. Un semitono es la distancia mínima, no hay nada más pequeño que un semitono. En una guitarra, por cierto, si tocamos una cuerda al aire, es decir, sin tocar ningún traste, vamos a representar que esto significa tocar una cuerda al aire, y luego tocamos el traste número 1, pues también hay un semitono de distancia entre la cuerda al aire, que la podemos también interpretar como traste 0 y traste 1, pues también tenemos un semitono. Distancia mínima. Bien, ¿y ahora qué pasa si en lugar de un semitono queremos tocar dos notas que tengan un tono de distancia? Bueno, pues muy sencillo. Un tono es justo el doble de un semitono. Por tanto, si tocamos aquí, en la cuerda 5, por ejemplo, si tocásemos aquí sería un semitono, pero si tocamos un traste más allá, pues aquí ya tenemos un tono de distancia. Un tono. Como ves, aquí ya te puedes hacer a la idea de que en música existen equivalencias. Podemos llamar a la distancia entre estas dos notas un tono o dos semitonos. Es decir, un tono es exactamente igual que decir dos semitonos y se puede expresar de estas dos maneras. Esto sucede exactamente igual en cualquier cuerda y cualquier traste. Por ejemplo, si tocamos aquí, en la cuerda número 4, y aquí, pues estas dos notas tendrían una distancia de un semitono porque son trastes contiguos. Bien, pues solo con estas dos unidades de medida, tonos y semitonos, podemos medir en realidad la distancia entre cualquier nota. Imagínate que tocamos esta nota de aquí, da igual la nota que sea, y luego queremos medir la distancia que hay hasta, no sé, ¿dónde ponemos el puntito? Aquí, por ejemplo. Bueno, pues esto lo podríamos expresar, esta distancia o este intervalo, más precisamente, de diferentes maneras. Si lo expresamos en semitonos, pues decimos, de aquí a aquí hay un semitono, de aquí a aquí dos semitonos, de aquí a aquí 3 semitonos, y de aquí a aquí hay 4 semitonos. Entonces podemos expresar que esta distancia es una distancia de 4 semitonos y sería perfectamente válido y correcto. Pero podemos establecer equivalencias y expresarlo de otra manera. Ya sabemos que un tono es el doble de un semitono, entonces podríamos pensar que de aquí a aquí hay un tono y de aquí a aquí hay otro tono. Por tanto, esto lo podríamos expresar como una distancia de dos tonos. Y esto es perfectamente equivalente y se puede expresar de las dos maneras. Vamos a ver el último ejemplo. Imagínate que estamos aquí en la cuerda número 5 y queremos averiguar la distancia que hay entre esta nota y esta nota. Bueno, pues si lo expresamos en semitonos, tenemos un semitono
2 semitonos y 3 semitonos. 3 semitonos. Vale, pero como ya sabes, también lo podríamos expresar en un tono y un semitono. Podríamos decir que esto es equivalente a un tono más un semitono. Y un tono y un semitono es exactamente igual a decir un tono y medio o 1,5 tonos. Como veis, estoy diciendo lo mismo, pero de diferentes maneras. La matemática de esto es muy sencilla. Un tono equivale a 2 semitonos y un semitono también se puede expresar como medio tono. Y a partir de ahí puedes hacer diferentes expresiones de lo mismo. Vale, vamos ahora a explicar exactamente lo mismo, pero con una representación distinta. Estas son las teclas de un piano. En las teclas de un piano, la distancia mínima, el intervalo mínimo que existe en la música, como ya sabes es el semitono, pues se expresa entre una tecla blanca, por ejemplo esta, y la tecla negra más cercana. En este caso, la distancia que hay entre aquí y aquí equivale a un semitono. Si nosotros ahora mismo tocásemos, por ejemplo, esta tecla negra, pues entre esta tecla negra y esta tecla blanca habría un semitono, o entre esta tecla negra y esta tecla blanca de aquí también habría un semitono. Tanto esto como esto sería un semitono. Si ahora tocásemos, por ejemplo, esta tecla blanca y esta tecla blanca, entre aquí y aquí habría una distancia ¿de cuánto? De un tono. ¿Por qué? Porque si hemos dicho antes que entre aquí y aquí hay un semitono, pues entre aquí y aquí hay otro semitono, 2 semitonos equivalen a un tono. En el piano hay una pequeña excepción y es que si te fijas, casi todas las teclas tienen en medio una tecla negra. Tecla blanca, blanca, negra, pero hay unas cuantas excepciones por aquí. Fíjate, aquí no hay tecla negra, aquí tampoco hay tecla negra en medio y aquí tampoco hay tecla negra en medio. Cuando en el piano no hay una tecla negra en medio, eso significa que entre estas dos notas hay un semitono, es decir, la distancia mínima. Y aquí también hay un semitono. Como digo, es una pequeña excepción, pero siempre que veas tecla negra en medio, entre dos teclas blancas hay un tono. Vale, visto de otro modo, aquí tenemos semitono, 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 ¿vale? O también lo podríamos ver de esta manera, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora, por ejemplo, imagínate que queremos expresar el intervalo que hay entre esta nota, da igual la nota que sea, y entre esta nota. Bueno, pues lo podríamos expresar en base a la mínima expresión de distancia que tenemos en la música, que es el semitono. Podríamos decir que entre aquí y aquí hay un semitono, entre aquí y aquí un semitono, semitono, semitono y semitono. ¿Vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 semitonos. ¿Vale? Porque recuerda que aquí, como no hay tecla negra, pues esto también se considera un semitono. Pero también lo podemos expresar de otra manera distinta. Podemos pensar que de aquí a aquí hay un tono directamente, de aquí a aquí hay otro tono, ya tenemos 2 tonos, y de aquí a aquí tenemos un semitono. Entonces, estos 5 semitonos los podemos expresar igualmente con 2 tonos más un semitono. El intervalo que hay de este puntito a este puntito es de 5 semitonos o de 2 tonos y un semitono, que por cierto esto es exactamente igual que escribirlo como 2 tonos y medio o 2,5 tonos. Como ves, de nuevo, diferentes maneras de expresar lo mismo. Normalmente en este caso se utilizaría más esta nomenclatura, 2 tonos y medio, porque, bueno, es más conveniente decir simplemente 2 tonos y medio que 5 semitonos. Esto es como más conciso, pero, insisto, las dos maneras son correctas. Último ejemplo, imagina que queremos calcular el intervalo o la distancia que hay entre esta nota y esta de aquí. Bueno, pues de nuevo podemos pensar en semitonos. De aquí a aquí hay un semitono, de aquí a aquí hay 2 semitonos y de aquí a aquí hay 3 semitonos. Por tanto, esta distancia es equivalente
a 3 semitonos, y eso es correcto. O podríamos pensar también que de aquí a aquí hay un tono, y de aquí a aquí hay un semitono. Por tanto, lo podemos expresar como un tono y un semitono, y esto es equivalente a 1,5 tonos o un tono y medio. Todo esto son maneras de expresar lo mismo y todo es correcto. Bien, ya hemos visto dónde están los tonos y los semitonos en instrumentos como la guitarra o el piano. Hemos visto que se pueden expresar de diferentes maneras. Vamos a hacer un repaso de estas equivalencias porque es realmente muy importante que lo tengas en cuenta y que te lo aprendas. Es muy fácil. Pero fíjate, solo por dejarlo muy claro, tenemos un semitono es igual a la distancia mínima, ¿vale? O el intervalo mínimo que podemos tener en música. Y este semitono se puede expresar como 0,5 tonos o también se puede expresar como medio tono, ¿vale? Todo esto es lo mismo. Bien, ahora un tono es equivalente a 2 semitonos. Y teniendo esto en cuenta, pues puedes establecer las equivalencias que tú quieras. Por ejemplo, 1,5 tonos se puede expresar tal cual como 1,5 tonos o como un tono y medio, lo puedes decir de las dos maneras, y eso sería equivalente a ¿cuántos semitonos? Pues a 3. Un semitono más un semitono es un tono, y un tono más un semitono, pues 3 semitonos. O, dicho de otro modo, lo podrías expresar como un tono y un semitono. O también como un tono más un semitono. Te lo podrás encontrar así alguna vez también. ¿Vale? Como ves, simplemente si quieres averiguar la cantidad de semitonos, simplemente multiplicas esto por 2 y ya está. 2 tonos, pues es igual a 2 por 2, 4 semitonos. ¿Vale? 4 semitonos. Y del mismo modo, si quieres pasar de semitonos a tonos, pues divides la cantidad de semitonos entre 2 y te dará el número de tonos. 4 semitonos entre 2 es igual a 2 tonos. Si quieres saber la cantidad de tonos que tiene 5 semitonos, pues nada, 5 entre 2 es igual a 2,5. Pues nada, en este caso tenemos 5 semitonos es igual a 2,5 tonos o 2 tonos y medio. Vale, como ves, la matemática de todo esto es muy sencilla, pero no obstante, pese al hecho de ser sencilla, la tienes que tener muy clara en tu cabeza porque esto es importante. Así que nada, esto es todo por esta clase. Es importante que le des unas cuantas vueltas y que te asegures de que lo entiendes antes de continuar, porque esto lo vas a necesitar más adelante. Y esto es lo que hemos visto en resumen. Fíjate, los intervalos o la distancia entre dos notas se pueden expresar en música con dos unidades distintas, el tono y el semitono, que son análogas pues, al kilómetro y al metro en distancias físicas. El semitono es el mínimo intervalo, la mínima distancia entre dos notas que te vas a poder encontrar en la música, al menos en el sistema occidental de 12 notas al que estamos acostumbrados. Por cierto, hay otros sistemas musicales donde hay intervalos menores al semitono, ¿vale? Pero eso es otra historia que está completamente fuera del alcance de este curso. Quédate con que en nuestro sistema occidental, toda la música que escribió Mozart, Beethoven y Bach y el reggaetón que puedes escuchar en la radio, todo está compuesto con este mismo sistema en el cual el semitono es la unidad mínima de distancia. Un semitono también se le puede llamar medio tono o 0,5 tonos, diferentes nomenclaturas para expresar lo mismo. Un tono es equivalente a 2 semitonos, es decir, un semitono es la mitad que un tono y un tono es el doble de un semitono. Y teniendo esto en cuenta puedes expresar diferentes equivalencias de diferente manera. 1,5 tonos es igual a 3 semitonos o a un tono y un semitono, etc. O a un tono y medio, depende de cómo lo quieras decir. Hemos visto también que en la guitarra un semitono o la mínima distancia la hallamos entre dos trastes contiguos, es decir, entre un traste y el que está justo al lado. Da igual si está a la derecha o a la izquierda, pero entre dos trastes que están al lado tenemos un semitono. O entre las cuerdas al aire, que es traste 0 y traste 1, tenemos también el semitono ahí. Y en el piano, esta mínima distancia de semitono está representada entre una tecla blanca y otra negra, pero tenemos una excepción que la hallamos entre las teclas blancas que no tienen una tecla negra en medio.
Bien, pues eso ha sido todo por esta clase. Como ves, vamos poco a poco introduciéndonos en los conceptos de una manera muy básica, pero es súper importante que lo tengas claro. Piensa un poco por ti mismo hasta que te asegures de que lo comprendes perfectamente. Y si tienes alguna duda, por aquí en los comentarios puedes escribirla y yo trataré de respondértela. Y nada, nos vemos en la próxima lección. Un saludo y que vaya muy bien.